que teníamos Nivel- ecosistema. niveles de organización de los seres Eh, vivos, ¿sí? exacto, sí. Niveles de organización. Ok, para recordar la clase anterior, los seres vivos, ¿de qué estamos compuestos? A ver. De células, tejidos, de órganos. Esa era una clasificación, los niveles de organización de los seres vivos, ¿verdad? Pero ya una composición química de los seres vivos, ¿cómo estamos compuestos? ¿Recuerdan los bioelementos y las biomoléculas? ¿Sí? Ok, dentro de los bioelementos, ¿qué tipos de bioelementos tengo o cuántos bioelementos yo puedo encontrar? Carbono, El carbono, pero yo esos bioelementos, recuerden, esos átomos o elementos, yo los denomino bioelementos porque son formadores de la materia orgánica, en este caso de los seres vivos, ¿verdad? Ahora, a esos bioelementos yo los clasifico en bioelementos orgánicos, primarios, secundarios secundarios, y oligoelementos, oligoelementos. ¿sí? Sí. Cada uno con un porcentaje, ¿verdad? Ahora, los bioelementos primarios, ¿cuáles son? ¿O qué elementos conforman estos bioelementos primarios? Tienen el 90%. Tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. ¿Verdad? Los bioelementos secundarios, Eso sí, no me acuerdo. ¿no? Los bioelementos secundarios son Tenía. aquellos que forman un 0,9% Sí. y tengo los Calcio, oligoelementos que forman el 0,1%, ¿sí? ¿Qué tengo yo? como calcio, sodio, Calcio, potasio. Calcio, sodio, potasio, sodio, potasio. ¿verdad? Sí. Generalmente metales, ¿sí? Verán, recordemos otra cosa más. ¿Qué era la termodinámica? El estudio del flujo de energía. Ok, por ahí vamos, ¿verdad? ¿Sí? Verán, continuando con la clase anterior, si hablamos de termodinámica, dijimos que la termodinámica es una rama de la física, ¿verdad? De esta ciencia, que se encarga de estudiar precisamente este movimiento, ¿sí? Si hablamos un poquito sobre termodinámica y diseccionamos la palabra termodinámica, podemos decir que termodinámica se deriva del griego, que es termos y dínamos. Termos que significa calor y dínamos movimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es termodinámica entonces? Es esa ciencia que se encarga del estudio del movimiento del calor. Hasta ahí me imagino que estamos claros o no. Espero que sí. Ahora, dentro de la termodinámica, yo tendría que saber primero ciertas cosas que les mandé a consultar a ustedes, como por ejemplo los sistemas termodinámicos. Dentro de estos sistemas termodinámicos yo diferenciaba tres tipos de sistemas termodinámicos. Un sistema abierto, un sistema cerrado y un sistema aislado. Un sistema abierto era aquel que podía tener un intercambio de masa y energía. Un sistema cerrado era aquel que no intercambiaba masa, pero sí intercambiaba energía. Y un aislado, aquel que no intercambiaba masa ni energía. ¿Sí? Ahora, dentro de este estudio de la termodinámica, yo encuentro sistemas y tengo un ambiente termodinámico, ¿verdad? El sistema es aquel que se va a hacer, aquel que se va a estudiar. Es aquel donde se va a hacer el estudio, ¿sí? El objeto a estudiar. En este caso, si yo tengo un celular, este va a ser mi sistema termodinámico. ¿Cuál va a ser el ambiente? Va a ser el medio que lo rodea, ¿sí? Y también poseo una frontera, en este caso, como el ejemplo anterior que les había puesto sobre la taza de café. Si mi objeto de estudio, mi sistema va a ser el café, es decir, ese café caliente, ¿cuál va a ser el medio, el ambiente termodinámico? El lugar que lo rodea, ¿verdad? Y en este caso la frontera, ¿cuál podría ser? La taza, donde se encuentra el café, ¿sí? ¿Me están escuchando o no? Porque la verdad no sé si... Sí, sí, se le escucha.
Ok, Sí, perfecto. Siento mucho silencio de la parte de ustedes, pero bueno, está bien. Ahora, había que saber principalmente los conceptos de calor y temperatura, ¿sí? ¿En qué se diferencia calor y temperatura? Pregunta de examen. Es pregunta para ustedes. Tienen ahí la diapositiva. Sí, la estamos leyendo. Ok. Yo ni me había Nadie. dado cuenta de que François está más dormido, ¿verdad? sí llegué cansado. Yo me imagino que la temperatura es la medida y el calor es lo que le emite. Casi, pero mira, tienes la diapositiva ahí. ¿Qué era la temperatura? Era esa energía con la que se movían las moléculas dentro de un cuerpo, ¿verdad? Esa energía, esa magnitud en la cual se están moviendo las moléculas. Yo les había puesto el ejemplo de lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo un cilindro? ¿Sí? En ese cilindro está lleno de dióxido de carbono. Y yo tengo un cilindro de dióxido de carbono. Ahora, dentro de este cilindro de dióxido de carbono hay una temperatura que aumenta. Al aumentar la temperatura, significa que estas moléculas de dióxido de carbono van a tener un movimiento mucho más acelerado, mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, a eso denominamos temperatura, a esa energía que tienen las moléculas al momento de moverse. Y se dice que a mayor temperatura hay mayor movimiento de moléculas. Por eso, cuando hablamos de los gases en química, anteriormente en el módulo del semestre pasado, decíamos que a mayor temperatura había mayor presión porque el movimiento de esas moléculas del gas, ¿qué hacía? Que aumenten esa presión, ¿verdad? Entonces podemos definir como temperatura que es un estado físico que mide la energía cinética, es decir, que mide esa energía con la que se mueven las moléculas dentro de un estado térmico de un cuerpo, ¿sí? Ahora, el calor tiene mucho que ver con la temperatura, pero no es lo mismo. El calor es esa transferencia de esta energía que fluye o se intercambia de un cuerpo de mayor temperatura a otro, ¿sí? Eso me lleva a las leyes de la termodinámica. ¿Cuántas leyes o cuántos principios termodinámicos pueden diferenciar o pueden reconocer ustedes? Existentes. Había, A había la ver, ley cero. veamos. Ya, tengo una ley cero. Yo les había dicho un número de principios termodinámicos, ¿verdad? Creo que son tres. Son 4 principios termodinámicos. Tengo la ley cero, la primera ley, la La ley, la segunda y segunda la ley. tercera ley, ¿verdad? 4 principios termodinámicos. A ver, Eric, ¿estás ahí? Activa tu cámara, por favor. Y Nicole también. Y nadie más. Ya estamos todos, creo. Necesito saber si están ahí, por favor. Voy a revisar todo este tipo de cosas. Voy a prestar atención mucho a su actuación en esta clase virtual y a que se encuentren aquí. ¿Cómo están? Ok. 4 principios termodinámicos. Habíamos hablado no del primer principio, perdón, de uno de los principios o de la ley cero. ¿Qué nos decía esta ley? ¿De qué nos hablaba la ley cero? Del De un, equilibrio de térmico. un equilibrio térmico. De un equilibrio térmico, ¿verdad? Ujú. Y aquí está el texto. Aquí está lo que les expliqué en la clase pasada. ¿Qué nos dice esta ley cero? Que si dos sistemas están por separado en equilibrio con un tercer sistema o con un tercer cuerpo, entonces significa que estos dos sistemas también mantienen un equilibrio.
El ejemplo era el siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo un sistema A, un sistema B y un sistema C? Y el sistema A y el C mantienen un equilibrio. Y el B y el C mantienen otro equilibrio. La ley cero me indica que si estos sistemas mantienen un equilibrio con el mismo sistema, significa que el sistema A y B también mantienen un equilibrio. ¿Sí? Recuerden que la ley cero me habla específicamente del equilibrio térmico entre sistemas. ¿Sí? Ese equilibrio que hay entre sistemas. Esto es de la clase pasada. ¿Estamos claros ahí o no? Es lo que habíamos hablado prácticamente sobre calor y temperatura, ¿verdad? Porque este calor no tiende a quedarse en un solo sistema, sino que, ¿qué hace? Trata de equilibrarse. Trata de que exista un equilibrio entre cada uno de estos sistemas. Generalmente este equilibrio se da desde un cuerpo de mayor calor o de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. ¿Sí? Esta era una ley prácticamente no formulada fundamentalmente, significa que no tenemos un cálculo o no tenemos una fórmula para poder resolver esta ley. Esta ley surgió cuando ya existían las primeras 3 leyes de la termodinámica y como esta ley es fundamental, se la mandó o se la llevó al inicio y se la nombró como ley cero porque es una ley importantísima como para poder entender la termodinámica. También les había explicado a ustedes que esta termodinámica estudia esa transferencia, ese movimiento del calor y temperatura a nivel macro. ¿Por qué creen que se estudia a nivel macro, a nivel universal, este tipo de termodinámica y no a nivel microscópico? ¿Por qué no se puede estudiar precisamente un átomo o una partícula? ¿Por qué no se hizo eso con cada partícula? Elian, ¿qué dice Elian? Porque no se puede. Ya, ok, ¿por qué no se puede? ¿Por qué, Elian? Este. mm, 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 mm. No sé, no sé. Porque es más sencillo estudiar algo a nivel macroscópico, es decir, en grande, que estudiar cada una de las partículas, es decir, que estudiar el comportamiento de cada una de las partículas, ¿verdad? Y por eso la termodinámica estudia esa transferencia de calor, ese movimiento de calor a nivel universal, ¿sí? En lugar de estar estudiando cada una de las partículas. Gracias a esto nosotros podemos comprender su totalidad, ¿sí? Si yo puedo tener el estudio de esa termodinámica, lo entiendo a nivel macroscópico, yo puedo dar por sobrehecho que cada partícula tiene ese comportamiento, ¿sí? Y de hecho es así. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Ok, ley cero, pregunta nuevamente. Ley cero. ¿Qué nos indica la ley cero? Antes de seguir a la primera ley. Que si dos sistemas están enlazados, un tercero tiene que estar enlazado con el primero. Ok, por ahí vamos, ¿verdad? Que si un sistema A y un B tienen equilibrio con un tercer sistema, significa que ese sistema A y B están equilibrados también, ¿verdad? Lo que me lleva a la primera ley de la termodinámica, ¿sí? La ley de la conservación de la energía. Esta primera ley lo que me dice es que la energía no se crea ni se destruye. La energía se conserva, se transforma, se pasa de un lugar a otro, ¿verdad? El ejemplo que les había puesto a ustedes. ¿Quién recuerda el ejemplo que les puse? ¿Cuántas personas estamos ahora? Estamos 10 personas. ¿Recuerdan el ejemplo con el dinero? ¿Qué pasa si yo tengo $1000 y los repartimos aquí entre las 10 personas? ¿Cuánto le tocaría a cada uno? $100, ¿sí? Entonces, François tiene $100, Darío tiene 100, Nicole 100, Elian 100, Lady 100, Scarlett 100, Elian, Roosevelt, Eric, todos tienen 100. Y Gary falta, tiene falta. Todos tenemos $100. Entonces,
¿Qué pasa si Edgar se pone a vender caramelos? Y dicen, chicos del aula virtual, voy a vender caramelos y tengo bolsitas de caramelos y cada bolsita tiene un precio de $10. ¿Sí? Entonces, Lady le dice, ¿sabes qué? Yo quiero 3. Y le compra 3 bolsitas, cada una $10. Lady tenía $100 principalmente. Al comprar 3 bolsitas de caramelos, va a tener un total de $70, ¿verdad? Roosevelt le dice, yo quiero también 3. Compra 3, gasta $30 y se queda con 70. Suponiendo que ese dinero es la energía, ¿verdad? Porque dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra comunidad económica aquí, según el ejemplo, dentro de esto, nosotros seguimos conservando los $1000, ¿sí? A pesar de que Lady va a tener 70 y que Edgar va a tener $70, dentro de la comunidad van a seguir existiendo los $1000, ¿sí? Es decir, que va a haber esa conservación, se va a conservar el dinero, ¿sí? Igual que la energía. Y para eso nosotros tenemos que entender lo siguiente. Se me traba este mouse. Ahora, vamos a entender lo siguiente. Primero, que en un sistema termodinámico yo voy a poder diferenciar las siguientes cosas. Primero, el calor, que es la energía que se transmite, ¿sí? Voy a tener delta U, que es el cambio de energía interna, o va a ser la energía interna, ¿sí? Delta U va a ser la energía interna. El calor lo voy a especificar con la letra Q. Y la W como esta energía que se manifiesta en forma de trabajo. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Perfecto. Ahora, cuando un sistema recibe calor, presten atención a esto. Cuando un sistema recibe calor, este calor va a ser positivo. No se olviden de eso, ¿sí? Y cuando un sistema genera trabajo, este trabajo va a ser positivo. O cuando sale trabajo de un sistema, este trabajo va a ser positivo. Pero ¿qué pasa si yo a este sistema le pido calor o el sistema me da calor? ¿Sí? Voy a expresar este calor con un signo negativo. Y si se aplica trabajo sobre el sistema, es una aplicación de trabajo sobre el sistema, este trabajo que se aplica o que está sobre el sistema va a ser representado con un signo negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ingresa calor al sistema, este calor va a ser positivo y gracias a ese calor, el sistema va a poder generar trabajo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el sistema o se aplica un trabajo a un sistema? Este sistema lo que va a hacer es generar calor y va a perder calor, ¿verdad? Va a ser negativo. Ahora, considerando estas cosas de aquí, se puede decir lo siguiente, ¿sí? Se puede decir que el calor es igual a ¿qué? A la energía interna, a delta de U, más el trabajo. Esta es nuestra ecuación. ¿Sí? Perdonarán la letra que está terrible. Ahora, Q es igual a delta de U más W, que es trabajo. ¿Sí? Entonces el calor es igual al sistema interno más trabajo. Con esto yo ya puedo resolver o poder calcular la variación del sistema interno de un cuerpo, ¿sí? De una máquina térmica, de un cilindro de gas, de una olla a presión, de cualquiera. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Tienen alguna duda antes de continuar? ¿Nos puede repetir lo que es el- el sistema? O sea, cuando el calor entra al sistema es positivo eso. Verán, exactamente. Les voy a repetir. Cuando un sistema recibe calor, este calor va a ser positivo, ¿sí?
Es decir, que va a representarse con un signo positivo. Pero cuando el sistema da calor, se va a representar con un signo negativo, porque el sistema prácticamente está perdiendo esa energía y está dando esa energía en forma de calor, ¿sí? Y cuando un sistema genera trabajo, este trabajo va a representarse con un signo positivo, porque el sistema puede dar trabajo. Pero cuando se le da trabajo a un sistema, este trabajo va a representarse de forma negativa o con un signo negativo, ¿sí? Ahora sí, ¿estamos claros todos o no, chicos? Eric, ¿estamos claros o no? ¿Sí? Perfecto. Considerando la siguiente pequeña ecuación, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Muy bien, veamos. Determinemos el cambio de energía interna que experimenta un sistema cuando recibe 6.000 joules en forma de calor y a su vez realiza un trabajo de 1.200 joules. Lo primero que yo tengo que hacer aquí es identificar si el calor y el trabajo son positivos o negativos. Perfecto. Analizando el enunciado me dice lo siguiente. Recibe 6.000 joules en forma de calor. Entonces significa que está recibiendo calor. Y al recibir calor, estos 6.000 joules son positivos o negativos. ¿Son? Positivo. Positivos, efectivamente, ¿verdad? Y a su vez, a pesar de que recibe los 6.000 joules de calor, este sistema realiza un trabajo. ¿Sí? No se realiza un trabajo sobre el sistema, sino que el sistema realiza un trabajo de 1.200 joules. Ahora, ¿este trabajo va a ser positivo o negativo? Positivo. Negativo. Positivo. No puede ser negativo porque no se realiza un trabajo sobre el sistema. Es el sistema quien realiza el trabajo. ¿Sí? Ahora, considerando estas dos cosas iniciales, ya he identificado positivos y negativos, ¿verdad? En este caso tengo que el calor es positivo y el trabajo es positivo. Yo procedo a simplemente realizar esta ecuación, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿cuál era la ecuación? Calor Calor igual a ¿qué? delta U Delta U más más trabajo. trabajo, ¿verdad? Ahora, hagamos lo siguiente. Reemplazo. Calor. ¿Cuánto tengo de calor yo? 6.000 joules. 6.000 joules, ¿verdad? Ahora, me estaba olvidando, discúlpenme. El calor yo lo puedo medir en dos formas. Lo puedo medir en joules y en kilocalorías, ¿sí? Comúnmente nosotros vamos a utilizar joules dentro de termodinámica. No vamos a utilizar kilocalorías. Kilocalorías vamos a utilizar en metabolismo. Es más sencillo utilizar kilocalorías en metabolismo que joules. Así que aquí vamos a utilizar joules. Perfecto. Calor es igual a ¿qué? A la energía interna, ¿verdad? Delta U más, ¿cuánto es el trabajo? 1.200 1.200, joules. 1.200 joules, ¿verdad? Ahora, ¿qué hago? Simplemente tengo que despejar. Energía interna, ¿verdad? Delta U es igual a ¿qué? A 1.200 joules 6.000 joules sobre. menos 1.200. Sí, no estamos multiplicando, por eso no pasa a dividir. Presten atención a los signos. Está Pasa a sumando y restar. pasa a, este 1.200 pasa al otro lado a restar. Y me quedo solo con delta U, ¿verdad? Ahora, esta delta U o esta energía interna es igual a ¿qué? 6.000 menos 1.200. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, 4.800. señores estudiantes? ¿Perdón? 4.800 4.800. ¿Qué cosa? joules. 4.800 joules, ¿verdad? Ahora, la energía interna de este sistema es igual a 4.800 joules. Significa que este sistema va a poseer una energía interna de 4.800 joules, a pesar de que está realizando un trabajo, ¿sí? Esto es muy sencillo y es lo único de matemática que vamos a ver, de hecho, en estas clases, ¿sí? Porque, bien es cierto, termodinámica es solo cálculos, pero nosotros vamos a ver la parte
de fundamentos teóricos, pero esto es muy importante que ustedes puedan dominar, ¿sí? Muy bien. Ahora, van a sacar su celular o una calculadora y van a resolver el siguiente ejercicio, ¿sí? Aquí van a tener que diferenciar lo siguiente. Les voy a leer el enunciado y presten muchísima atención. Dice, sobre un sistema se realiza un trabajo de 1500 joules, ¿sí? Sobre un sistema se realiza un trabajo de 1500 joules y se suministran 2300 joules de calor. ¿Cuál es la variación de la energía interna? Resuélvanlo. Tienen alrededor de 4 minutos. A las 21:05 necesito la respuesta de eso, ¿sí? Muchísima atención cuál es positivo y cuál es negativo, ¿sí? Miren, dice que se realiza trabajo sobre el sistema. Presten atención, miren aquí en la diapositiva. De hecho, las flechitas están indicando ya, ¿verdad? Se realiza trabajo sobre el sistema. Y se recibe 2300 joules de calor. El calor, en este caso, va a ser positivo o negativo, si el sistema recibe calor. Positivo. Positivo, ¿verdad? Perfecto. ¿Y qué dice? Que el sistema se realiza un trabajo sobre el sistema, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este trabajo va a ser Negativo. negativo, ¿verdad? Porque sobre este sistema se realiza un trabajo. Muy bien, este es nuestro sistema. Y escribo la ecuación. Calor es igual a delta U más trabajo. ¿Sí? François, ¿estamos resolviendo o no? Claro que sí. De ahí se pasa a restar. Ya, reemplacemos entonces, François. Resuelva Claro. en el cuaderno y después vemos, ¿sí? Sí. Estamos hablando que delta U es 2300. ¿Delta U es 2300? No, B, 1500. No. tampoco. Porque delta U es la energía interna. Y yo necesito encontrar ¿qué cosa? Ah, la Interna. energía interna. Energía interna, ¿verdad? Entonces, resolvamos. Tienen 1 minuto para terminar. Pues después de meter el borrador. Y que Dime. es 3800. Exactamente. ¿Cuánto sale? 3800. ¿3800 qué? 3800 joules. Joule. Sí, perfecto. Entonces, acá tenemos participación. Muy bien, entonces lo primero que tengo que hacer es reemplazar, ¿sí? Dice que sobre este sistema termodinámico se realiza un trabajo, ¿verdad? De 1500 joules. Y se suministran 2300 joules de calor. Entonces, Q es igual a 2300 joules igual a delta U Delta U. más el trabajo, que en este caso va a ser Negativo. negativo, Negativo. menos 1500 1500 joules. 1500 joules, ¿verdad? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tengo que Delta hacer? U. Despejar esto, Despejar. ¿verdad? Ahora, Delta como yo U. tengo un signo negativo, yo hago lo siguiente. Más por menos es igual a menos, Menos. ¿sí?
Más por menos es menos. Me quedaría de la siguiente manera. Vamos a hacerlo paso por paso, ¿sí? 1300 joules es igual a delta U menos 1500 joules. Y ahí ya puedo despejar, ¿verdad? Despejo lo siguiente. Este que está con menos pasa al otro lado a sumar. Entonces, 1500 joules más 2300 es igual a delta U. Ahora, delta U es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es 1500 más 2300? Son 3800 3800 joules. joules. ¿Verdad? Este es el ejercicio resuelto. Entonces, la energía interna de este sistema va a ser positiva o negativa. Sé que el signo positivo no lo tenemos que escribir, pero no está de más decir que es positiva, ¿verdad? Para que exista esa diferenciación. La energía interna del sistema va a ser positiva. ¿Sí? Perfecto. ¿Copiaron o no? Me imagino que ya lo tienen resuelto. Vamos con otro más antes de continuar con la segunda ley termodinámica. Perfecto. Un sistema realiza un trabajo de 3540 joules y se suministran 2300 joules de calor. ¿Cuál es la variación de la energía interna? Resuelvan, por favor. ¿Terminamos, Lady? Eric, ¿terminamos o no? Se resta, ingeniero. ¿Por qué? Tienen 2 minutos, ¿sí? Veamos esta energía interna de este sistema, ¿verdad? Muy bien. Dice que se realiza un trabajo. ¿Sí? El sistema realiza un trabajo. Significa que esta energía, ¿qué hace? Sale, ¿verdad? Positiva. Y recibe calor, por lo cual este calor es positivo. Entonces, Q es igual a delta U más trabajo. Q es igual a Es ¿cuánto? negativo, entonces. ¿Cuánto le sale? A mí me sale negativo 1240. Menos 1240, ok. Veamos entonces. Q es igual a ¿cuánto? A 2300. 2300 joules, ¿verdad? Esto es igual a delta U más. ¿Este trabajo es positivo o negativo? Es positivo, ¿verdad? Más Sí. 3540, ¿verdad? Joules. Ahora, lo único que tengo que hacer es despejar delta U. Este, como está sumando aquí y pasa al otro lado para poder despejar delta U, pasa a restar, Restar. ¿verdad? Entonces, menos 3540 más 300. 2300, ¿verdad? ¿Esto es igual a qué? A menos 1240 40. joules. Significa que esta energía interna del sistema es negativa. ¿Sí?
¿Está sencillo o no está sencillo, chicos y chicas? Nicole, ¿qué dices? ¿Está sencillo o no? ¿No? Eh, François, ¿está sencillo o no está sencillo esto? Ingeniero, yo le dije que se restaba, y usted me puso a dudar a mí. Ya tenía rato. Mire, ahí tenía, no sé si lo alcanza a ver. Sí, pero tiene que salir en negativo. Bueno, pero yo le dije que se restaba. Ya. Creo que esto está sencillo, ¿verdad? Entonces, primera ley de la termodinámica, la ley de la conservación de la energía. No se olviden de eso, pregunta de examen. Ahora, pasemos a la siguiente ley. Esta conservación de la energía me lleva a otra ley muy importante, que es la segunda ley termodinámica, ¿sí? ¿Y qué me dice la segunda ley de la termodinámica? Que esta ley o este principio se encarga de marcar la dirección de los procesos termodinámicos y de la imposibilidad de que estos ocurran en sentido contrario. A esto lo denominamos entropía. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte o no queda clara esa parte de ahí? Porque les voy a explicar un poco la entropía. Mira, comúnmente se puede decir, aunque está mal dicho, o se define la entropía como un desorden universal, a pesar de que está muy mal, pero para poder explicarles esto de aquí, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? A ver, voy a necesitar que cojan ustedes en su mano algo, lo más cercano que tengan, a ver, muéstrenme lo más cercano que tengan a la mano, que no sea un esfero, que sea alguna otra cosa. No sé. La calculadora se puede, no, el mando de la Play tampoco, no. Se puede romper, algo que no se rompa, ¿ya? Perfecto. Muy bien. ¿Qué pasa con lo que tienen en sus manos? Veamos. Las calculadoras tampoco ni los celulares porque se pueden romper, ¿no? Ya, perfecto. El de Colcafé también se puede romper. Ya, muy bien. Esas cintas adhesivas, ese compás, esas pinturas, esos pedacitos de madera que tienen ahí, van a lanzarlo al suelo o donde no se vayan a romper, ¿sí? Traten de botarlo a un lugar donde no se rompa, ¿sí? Pero antes de que, bueno, ya lo botó el Lady. Antes de que lo boten, vean ustedes en qué posición tienen ustedes ese objeto que lo tienen en sus manos, ¿verdad? Ya, muy bien. Ahora, tírenlo al suelo. ¿Cómo cayó el objeto? No, no estoy escuchándolo. Igual. Se me dañó la punta del esfero. Ya, a François se dañó la punta del esfero. A Eric, ¿cómo cayó lo que botaste, Eric? ¿Cayó tal y como lo tenías en tu mano? ¿Cayó parado el vaso? No cayó parado, ¿verdad? Por acá los que votaron otras cosas, por ejemplo, Roosevelt, ¿cómo cayó el objeto que tenías en tu mano? Parado cayó. ¿Y esperabas que caiga así? Horizontal, el de Nicole. El de Edgar, ¿cómo cayó el de Edgar? Diferente como hasta tenía en la mano. Ya, perfecto. Esta ley lo que nos dice, o la entropía lo que nos dice es, como les había dicho a ustedes, que es prácticamente un desorden. Lo que significa es que cada cosa que ocurre en este universo, no, al momento que ocurre algo, no va a suceder tal y como estaba antes. De hecho, la entropía me va a ayudar a definir entre un pasado y un futuro, ¿verdad? Va a ayudarme a encontrar esa diferencia, va a ayudarme a dividir entre el pasado y el futuro. Ahora, puedo medir la entropía como el número de posibilidades que posee un sistema, ¿sí? Que posee un sistema para llegar a su estado más organizado o al más probable. Entonces, al momento de que nosotros botamos algo al suelo, ese sistema termodinámico va a tratar de llegar al sistema más probable, ¿sí? Al que más se ajuste a la realidad. Ahora, si yo boto un vaso, tengo más probabilidades de que el vaso caiga acostado, boca abajo, que parado, ¿verdad? Entonces, eso me indica la segunda ley, que esta entropía en el universo siempre va a estar cambiando. Y esta entropía
lo que va a hacer es medir el número de posibilidades que tiene este objeto para llegar a un estado más desordenado, si se le puede llegar así. ¿Qué pasa si yo tengo un cuaderno? ¿Cuál es la probabilidad de que el cuaderno, perdón, tengo un libro? Ya digamos que me estoy leyendo este libro, ¿verdad? ¿Han leído alguna vez El Señor de los Anillos? Entonces estoy leyendo El Señor de los Anillos y yo digo, a ver, que caiga en la página 317. ¿Cuál es la posibilidad de que el libro caiga en la página 317? Ninguna. Hay un sinnúmero, la posibilidad es infinita porque hay un sinnúmero de probabilidades, ¿verdad? Si aplico yo un poco de probabilidad, yo puedo tener un sinnúmero de probabilidades de que caiga en esa página. De hecho, podría caer, pero hay más posibilidades de que caiga en otra página que en la página 317. Entonces, la entropía lo que me ayuda es medir ese número de posibilidades, ¿sí? Que hay. Ahora, también me indica que este cuerpo o esos estados que van a tener estos cuerpos o estos sistemas termodinámicos van a tratar de ajustarse ¿a qué? A la posibilidad más cercana, a una realidad más cercana. Como por ejemplo, si yo tengo un cubo de hielo y ese cubo de hielo yo lo pongo en el sol, ¿cuál es la realidad más cercana a ese cubo de hielo? Que se derrita, ¿verdad? Derrita. Pero existe una posibilidad de que esa agua derretida se convierta en hielo estando bajo el sol. Eso es lo que marca la entropía. Un pasado de un futuro, ¿verdad? Marca la diferencia entre el pasado y el futuro. Se dice que mientras mayor es la temperatura, mayor es la entropía dentro del universo. Y esta segunda ley, o esta ley de termodinámica que me habla de la entropía, me lleva a entender la tercera ley, ¿sí? Pero antes de pasar a la tercera ley, tenemos que entender que la entropía siempre avanza, siempre fluye. La entropía se encuentra en todas partes, ¿sí? ¿Qué es lo que me trata de decir esta entropía? Que este calor está transmitiéndose constantemente, que la energía se transfiere constantemente, ¿verdad? Porque si hablamos que las partículas se encuentran en constante movimiento, ¿qué pasa cuando yo tengo un cuerpo a 0 grados Celsius? El agua se congela, ¿verdad? El movimiento de sus moléculas, las moléculas de H2O, van a ser ¿qué? Más lentos, ¿sí? Porque la temperatura es inferior, ¿verdad? A lo que comúnmente tienen las moléculas de agua para poder moverse en estado líquido. Entonces, ¿qué pasa si se empieza a calentar y se empieza a derretir este cubo de hielo? La temperatura aumenta y el movimiento de sus moléculas va a ser mayor. Significa que a mayor temperatura vamos a tener mayor entropía, ¿verdad? A mayor temperatura vamos a tener mayor entropía. La entropía se la mide comúnmente con la letra S. Y la fórmula para calcular la entropía es delta S es igual a calor sobre temperatura. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Ahora, si yo les pregunto a ustedes en un examen, en el examen final, porque esto va incluido en el examen final también, ¿qué es la entropía? No me tienen que decir que la entropía es un desorden. El tema del desorden, lo que yo les puse es para que se trate de entender un poco. Vamos a decir que la entropía es el número de microestados, ¿verdad? Compatibles con el macroestado del equilibrio, que también se miden en el grado de organización del sistema. Más bien lo que les acabo de decir, que es el número de configuraciones que posee un sistema para llegar a un estado más probable, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la última ley? La entropía a nivel universal siempre va a aumentar, ¿sí? Siempre va a aumentar la entropía. Ahora, ¿alguna pregunta? ¿No? Pasamos entonces a la última ley. Miren, ya nos quedan 10 minutos, se nos pasa rapidísimo el tiempo. Y por último tengo la tercera ley de la termodinámica. La tercera ley de la termodinámica es muy sencilla, igual que la ley cero. Porque comúnmente no posee una fórmula, no está formulada. Pero es fundamental para poder entender estas leyes termodinámicas o estos pilares termodinámicos, ¿sí? La tercera ley termodinámica me indica lo siguiente,
que si un cuerpo llegase a alcanzar, perdón, ya puse esta raya, no era esta raya, los 0 grados Kelvin, este cuerpo dejaría de cumplir todas sus funciones a nivel estructural, ¿sí? Si llegase al cero absoluto. Eso me indica la tercera ley. Ahora, es completamente imposible que un cuerpo llegue a los 0 grados Kelvin, que es igual a menos 273,15 grados Celsius, ¿sí? Es prácticamente imposible o se desconoce hasta el día de hoy un cuerpo que llegue a los 0 grados Kelvin o los menos 273,15 grados Celsius, porque llevaría a la contra a la entropía. Y si nosotros decimos que la entropía constantemente avanza, ¿verdad? Significa que no existe hasta la fecha de hoy un cuerpo que posea los 0 grados Kelvin. De hecho, se conocen constelaciones muy, muy lejanas en el universo que se aproximan a los 0 Kelvin. La más lejana que se conoce hasta el día de hoy llega a 1 Kelvin. ¿Sí? Es simplemente un grado más alto, nada más. Es lo más frío que se conoce. Pero sin embargo, la energía, ese calor del universo, desde el centro del universo, ha llegado a estas zonas del universo, ¿sí? De hecho, en laboratorios se ha llegado, en laboratorios de física, se ha llegado a congelar sistemas a temperaturas que son a los 0,05 Kelvin. Pero sin embargo, esto no es el cero absoluto. Y la tercera ley me dice que si un cuerpo llegue al cero absoluto, desaparecería la entropía, desaparece todo, prácticamente deja de recibir calor y ese cuerpo deja de tener un movimiento molecular o de partículas, ¿sí? Prácticamente ese cuerpo deja de cumplir cualquier función que cumple. Lo que les había indicado que es prácticamente imposible porque llevaría a la contra la primera ley, que es un equilibrio térmico. El universo constantemente está tratando de encontrar o de tener un equilibrio térmico, ¿sí? La segunda ley, que es la de la conservación de la energía. Tercera ley, que me habla de la entropía, que es de ese aumento de temperatura en el universo, ¿sí? Miren cómo todas las leyes se relacionan, a la final me llevan a algo. A la pregunta que yo les hice a ustedes en ese deber. ¿Cómo relaciono esto yo con el metabolismo celular? A ver, ustedes que hicieron la tarea. ¿Cómo relaciono todas estas leyes termodinámicas que se estudian a nivel universal en lo más pequeño, en la célula, unidad básica de la vida? Con la energía, producción de energía, ¿Verdad? Que esa energía constantemente se encuentra en movimiento. movimiento, ¿verdad? Pasamos el tema de termodinámica, ¿estamos completamente claros, sí o no? Sí. ¿Preguntas, dudas o sugerencias? Edgar, ¿estamos claros o no? Sí, algo ahí. Ok. François, Roosevelt, Scarlett, Nicole, Darío ya me dijo que sí, Elian, Eric, ¿estamos claros o no? ¿Y Lady? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué no se entendió para volver a explicar? Antes de avanzar al metabolismo. Entonces, si no tienen preguntas, avanzamos porque me dan a entender que está todo claro. Muy bien. Vamos ahora a hablar de metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Pregunta para ustedes. ¿Qué es metabolismo? Un conjunto de reacciones químicas. Perfecto, ¿verdad? ¿Y dónde Transformar toda ocurre? energía. Que permiten a un organismo obtener energía.
Se Perfecto, transforma en ¿verdad? energía todo ese conjunto de reacciones químicas. ¿Verdad? Se transforma en energía. Y de hecho no simplemente se transforma en energía, sino que también que en muchas reacciones también hay un gasto de energía. ¿Sí? Ahora, muy bien lo que me acaban de decir. El metabolismo son el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de los seres vivos y que transforman la materia. ¿Sí? Transforman esta materia inorgánica en compuestos orgánicos y a su vez transforman mucha materia orgánica en materia inorgánica. Esto ocurre dentro de los seres vivos. Y el metabolismo yo lo puedo dividir en dos. Uno, que es anabolismo y catabolismo. ¿Quién me da la diferencia de anabolismo y catabolismo? Diferencia entre anabolismo y catabolismo. Ustedes hicieron la tarea. Sí, hay un poco. El catabolismo pasa de moléculas complejas a moléculas sencillas. Y el ¿Ya? anabolismo es lo contrario. Prácticamente lo contrario, ¿verdad? Gracias, François. Muy bien. Si estamos hablando de que son reacciones químicas que lo que hacen es transformar la materia, el anabolismo es prácticamente lo siguiente. Es la transformación de materia, si se le puede llamar, es la biosíntesis de materia, ¿sí? Es decir, que el anabolismo sintetiza materia orgánica, es decir, que transforma moléculas más pequeñas en macromoléculas, es decir, que las micromoléculas las transforma en macromoléculas, en moléculas más grandes o más complejas. En el anabolismo comúnmente lo que se necesita para poder transformar esas micromoléculas a moléculas más complejas va a ser energía, ¿sí? Va a haber un gasto de energía. Y el catabolismo es prácticamente lo contrario, que es el rompimiento de esas moléculas complejas para poder dar origen ¿a qué? A micromoléculas. Este catabolismo lo que hace es generar la obtención de energía. El rompimiento de estas macromoléculas lo que le va a dar al ser vivo es ganar una ganancia de energía, ¿sí? Ganar energía. Porque va a aprovechar a este sustrato para poder liberar energía y que esa energía sea aprovechada por la célula. ¿Alguna pregunta hasta ahora o no? Perfecto, pasemos a lo siguiente. Veamos entonces qué es el anabolismo. Muy bien. Podemos definir el anabolismo como el conjunto de procesos metabólicos que se dedican a la biosíntesis. ¿Qué es la biosíntesis? Es la síntesis de compuestos celulares, es decir, que es la transformación de materia orgánica, ¿verdad? ¿Qué es esta biosíntesis? Es una síntesis de materias orgánicas, ¿para qué? Para poder convertir micromoléculas a macromoléculas. Esto me va a ayudar a aumentar masa muscular en los seres vivos, me va a ayudar a fabricar componentes celulares específicos para la célula y tejidos, y me va a ayudar a almacenar energía mediante enlaces químicos, ¿sí? Eso va a ser el anabolismo. El catabolismo se puede decir que es lo contrario, ¿sí? Al igual que el anabolismo, el catabolismo es un proceso metabólico. Pero a diferencia del anabolismo, este catabolismo se basa en la degradación de esas macromoléculas para convertirlas en micromoléculas y poder extraer energía química, ¿sí? Esta energía química se va a almacenar en una molécula que va a ser la moneda de cambio energético dentro de los seres vivos, que es el ATP, el adenosín trifosfato, ¿sí? Este adenosín trifosfato es una coenzima, ¿sí? Quiero que me presten atención a toda esta parte de metabolismo porque es esencial para poder estudiar carbohidratos, lípidos, proteínas, enzimas, ¿sí?
Aquí hay un pequeño ejemplo de catabolismo. Verán, cómo las proteínas, polisacáridos y grasas se degradan mediante el catabolismo, ¿sí? Estas proteínas, mediante enzimas, pueden degradarse a aminoácidos. Estos polisacáridos, que son macromoléculas de glúcidos, pueden degradarse a micromoléculas, a más pequeñas, a cadenas mucho más pequeñas de carbono, porque los polisacáridos son cadenas de monosacáridos superiores a 10, ¿verdad? Y estos monosacáridos son nada más y nada menos que cadenas de entre 3 y 7 carbonos, ¿sí? Cadenas de carbono, unidos a hidrógenos nada más, sencillas, ¿sí? Estas grasas se degradan a moléculas más pequeñas denominadas ácidos grasos, que son los componentes de muchos lípidos, ¿verdad? Y miren que dentro de este catabolismo, en el ejemplo que les puse aquí, todas estas moléculas que han sido degradadas se degradan a una molécula mucho más pequeña que se denomina acetil-CoA, que es la molécula de iniciación para el ciclo de Krebs. ¿Sí? El ciclo de Krebs lo vamos a estudiar al final. Ahora, este ciclo de Krebs, este ciclo de Krebs, lo que me va a dar es una degradación mucho más pequeña y va a producir a la final 2 moléculas de ATP. Bueno, lo vamos a ver más detallado al final. Vamos a ver qué se produce, cuántos ATP se gastan, cuántos se producen a la final y cuál va a ser el resultado del ciclo de Krebs. ¿Sí? Pero pueden ver ustedes que a la final se ha degradado macromoléculas como proteínas, polisacáridos y grasas. ¿A qué? A moléculas pequeñas. ¿Sí? Como el acetil-CoA y como el ATP. Ahora, les había explicado que el ATP es la moneda de cambio energético. Es decir, que esta molécula de ATP lleva y trae energía constantemente dentro de los seres vivos. Todo desde la respiración, dentro de nuestros pulmones, a cada zona de nuestro cuerpo humano, ¿sí? Toda esa energía es transportada por estas moléculas de ATP. Ahora, yo tengo otros transportadores de energía también dentro del cuerpo. De hecho, yo tengo el ADP, que es el adenosín difosfato. Pero este adenosín difosfato es una molécula que me sirve para poder crear el ATP. Vamos a ver un poquito más el ATP, vemos si tenemos tiempo, porque ya se nos va el tiempo. Bueno, lo dejamos para la próxima clase porque no sé si tienen otra clase ustedes, por eso. ¿Tienen otra clase ahora? No los escucho. Verán, chicos, para la próxima clase terminamos porque este tema es un poquito extenso, ¿sí? Entonces, estudien para la lección porque entra lo de metabolismo, entra lo de los principios termodinámicos y nada, esos 2 temas son más importantes, ¿sí? Y lo que hablamos de bioquímica. Muchas gracias Para el sábado, diga. ¿Perdón? Para el sábado, diga. La lección está habilitada para el día sábado, sí, exactamente, después de la clase. La lección se abre a partir de las 22 horas hasta el siguiente día a las 22 horas. Tienen 24 horas para entrar y poder resolver el examen. No se olvide del deber ya, porque para mañana entregarlo. Sí, de hecho el deber yo ahorita les voy a tratar de cambiar la fecha, les voy a cambiar hasta máximo mañana a las 20 horas. Entonces harán el deber, presten atención muy bien a lo que les dije, máximo 3 hojas, no tienen por qué pasarse, no tienen por qué hacer 15, 20 hojas. Que sea sencillo, que ustedes lean y que sea escrito con sus propias palabras. Traten de no poner cosas que no tienen sentido y voy a revisar cada cosa, ¿sí? Ahora, si no tienen más preguntas, me despido de ustedes, ¿sí? Que tengan una excelente noche.